Sí, pasa. Paco, salva. Venga. Permite ya a ver si me grabó, ¿verdad? Escúchame. Compa de comisión. ¿Cómo está yo? La mañana la pasé mal, pero la verdad. ¿Cómo bien estoy? Escúchame, a las 9 allí en Plaza Real. ¿Para la comida? ¿En la comida autobuses? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Nada, aquí. ¡Llego! ¡Hombre! De moda, ¿eh? Vengan ellos y hacemos el trabajo y ya lo estamos. San Juan. Yo sé que corre al aire. Sí. Y él también, para meternos a la marcha. Para cargar de casa. ¿Y los de Córdoba y eso, las otras marchas? ¿Nosotros? ¿Está esto? ¿Con las otras marchas? La otra está llegando también, pero ¿Cómo está? allí en los plazos. Oye, Ignacio. Ahí viene. No sé, se habrá parado ahí con. Ignacio. No te dime si te molesta me bajo, ¿eh? Juan. Juan Luis. Fusara, puesta ahí delante. Fusara, puesta ahí delante. Y hagamos venga, gástate un poquito. Espera un poquito para hacer la foto. ¿Qué vienes a Bilbao? ¿Por qué no nos abrimos un poquito más todo, no? Vamos a abrirnos un poquito más todo y estamos los medios más cómodos, ¿vale? Venga. ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! Vamos a abrirnos un poquito más, que los medios están muy cómodos, hombre. Échate un poquito para atrás, por favor. Venga, vamos a echarnos un poquito para atrás, por favor. Yo digo una cosa, yo llevo 4 días peleándome con la gente. Llevo 4 días Es que peleándome. los medios no pueden, por favor. Son los que tienen que cubrirlo. Venga, vamos. ¿Cómo así desde 4 días? Bueno, hoy culminamos una movilización en el marco de las movilizaciones de la Confederación Europea de Sindicatos en esta semana. Una movilización que tiene un objetivo prioritario, fundamental, y además es una exigencia clara desde el sur de nuestro país, desde Andalucía, solo en la reivindicación de desempleo, que no se puede mantener la situación de paro y de desempleo que hay en nuestra tierra, 1,5 millones de personas desempleadas, 750.000 que no cobran absolutamente nada, solo 211.000 cobran desempleo contributivo. Y lo que exigimos es al Gobierno de España un cambio de políticas
que nos están llevando al empobrecimiento y a la ruina, un cambio urgente, pero sobre todo, mientras que se produce ese cambio y los efectos que pueda tener el cambio de esas políticas, un plan de emergencia de empleo para nuestra tierra, para Andalucía. Nosotros saludamos tremendamente las medidas paliativas, como son las de dar de comer a los chavales que no tienen posibilidad de su familia en los colegios, como son la actitud y los decretos para evitar los desahucios, pero lo que quiere Comisiones Obreras y UGT es que los trabajadores, que las trabajadoras, que los padres de esos chavales y de esas chavalas se levanten por la mañana, puedan ir a sus trabajos, lleven sus salarios y esos niños puedan comer en dignidad y con dignidad en sus casas. Y para eso hace falta medidas urgentes por parte del Gobierno de España y también una reivindicación al Gobierno de Andalucía. No se puede estar en la contemplación. Tienen que ser exigentes con el Gobierno de España para que cambien esas políticas, porque de no ser así, se verán abocados permanentemente también a ser cómplices de esos recortes. Y los trabajadores y las trabajadoras andaluces ya dijeron un día que no querían gobiernos de la derecha que eliminaran y recortaran los derechos, que empobrecieran a la gente, que debilitaran la democracia y que debilitaran el Estado social y de derecho en nuestro país. Por tanto, creo que hoy es un día importante de reivindicación, no será la última movilización, continuaremos movilizándonos porque desde Andalucía, desde el sur, en la Moncloa se van a escuchar muchos días los gritos de basta ya, no podemos seguir así, cambien ustedes sus políticas. Si no es así, seguiremos peleando hasta que cambiemos quien hace esa política. Sí, brevemente, porque tenemos con nosotros hoy a los dos máximos dirigentes de las dos organizaciones a nivel nacional, a Cándido y a Ignacio, pero deciros que hoy es el final de esta etapa que hemos realizado de movilización en Andalucía, desde el lunes hasta hoy jueves, enmarcadas dentro de las movilizaciones de la Confederación Europea de Sindicatos para exigir un cambio de la política económica de la Unión Europea y también de España. Y singularizadas en Andalucía, en estos 4 días de marcha, que por cierto quiero hacer un reconocimiento explícito a todos los compañeros y compañeras que llevan sobre sus pies cerca de 150 kilómetros marchando, con ampollas, con dolores, pero aquí están y seguirán estando y peleando. Y como digo, la hemos querido singularizar aquí en Andalucía en el problema mayor que tenemos hoy día los andaluces y las andaluzas, con un porcentaje de desempleo que es inadmisible. Es una cuestión de Estado que tanto el gobierno central como el gobierno autónomo, mientras se hace ese cambio de política económica que planteamos, se haga de forma urgente y extraordinaria un plan de empleo para los trabajadores y trabajadoras que están en desempleo y en particular con los que no tienen ningún tipo de prestación por desempleo. En este caso estamos hablando prácticamente del 50% de los compañeros y compañeras, del cerca de 1,5 millones que están en desempleo en Andalucía. La mitad de ellos no tienen ningún tipo de prestación. Hay casi 500.000 familias en Andalucía sin ningún miembro de su unidad familiar trabajando. Y esto es un cáncer para nuestra sociedad. Sin empleo no hay futuro y esa es nuestra reivindicación. Exigimos de los gobiernos, tanto de España como del gobierno andaluz y también de los empresarios, la sensibilidad necesaria para poner en marcha, en este caso, los gobiernos un plan de empleo y los empresarios revertir parte de sus beneficios en la creación de empleo. Si esto no se consigue, pues seguiremos en la lucha, en la pelea y en la movilización. Por tanto, hoy acaba una etapa y pedimos que el gobierno reflexione y si no reflexiona, seguiremos, como no puede ser de otra manera, en la calle peleando por la dignidad de los trabajadores, en este caso, por un empleo. Ahora no es que aquí viene con cámara, pero ya para allá. Digo mi derecho, por eso te decía que a mí no me molesta decir de pie. Gracias. A ver, me voy a poner yo aquí porque si no, tapo. Quítate de ahí, Un saludo a todas y todos ustedes por su presencia. Quiero, en primer lugar, agradecer el esfuerzo
que los militantes sindicales, las personas, sean sindicalistas o no, estén en paro o tengan empleo, que han decidido sumarse a estas 3 columnas que han marchado por Andalucía y hoy se concentran aquí en Sevilla, en este proceso de movilización que responde a la llamada de la Confederación Europea de Sindicatos para dedicar esta semana a hacer oír a la Unión Europea, a las instituciones y a los gobiernos europeos el rechazo a unas políticas que, como es evidente en nuestro país, están sumiendo a Europa nuevamente en la recesión, a la gente en el paro y están erosionando muy seriamente el Estado social. Dentro de unos días, los días 27 y 28 de este mes, hay una cumbre europea, una nueva cumbre que no puede ser una nueva decepción a una ciudadanía que cada vez más rechaza unas políticas que evidentemente están en el origen de esta situación. La austeridad está conduciendo a Europa a un suicidio económico y provocando un gravísimo sufrimiento a millones y millones de personas. Cuando hace 3 años se iniciaron estas políticas en la Unión Europea, había 24 millones de personas en paro. En España, 4,5. Hoy, 3 años después, en la Unión Europea hay 26,5 millones de personas en situación de desempleo y 6,2 de ellos son parados y paradas de nuestro país. Esta cumbre, la del día 27-28, tiene que dar respuesta y no es desde la austeridad a las demandas de millones y millones de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea que no se resignan a que este sea el único camino de superación, que no lo es evidentemente, de la crisis económica y de su secuela de desempleo. Europa necesita un plan de choque urgente, que es lo que reclama la Confederación Europea de Sindicatos. Un programa nuevo de inversiones que opere fundamentalmente en el sur de Europa, porque si no, los países del sur, y no es una cuestión de solidaridad para los del norte, sino también por el propio interés, no vamos a poder salir de esta situación con nuestras solas fuerzas. Europa, si hoy tiene sentido para el mundo del trabajo, es si toma decisiones urgentes para activar la economía y comenzar de verdad a superar esta situación y terminar con la locura de los recortes, de los ajustes, de las mal llamadas reformas estructurales que están debilitando el derecho al trabajo, el derecho del trabajo y nuestro modelo social. En primer lugar quería también hacer un reconocimiento a las trabajadoras, los trabajadores, a los sindicalistas que han decidido marchar por el empleo a lo largo de esta semana aquí en Andalucía, que es una tierra tan golpeada por el paro. Estas movilizaciones son unas movilizaciones que ha convocado la Confederación Europea de Sindicatos. Durante esta semana se está movilizando el conjunto del movimiento sindical en los 4 puntos cardinales de Europa y en el centro de Europa, y lo que exigimos es un cambio de rumbo en la política económica, porque esta política, la política de recortes que se llevan imponiendo desde hace ya 3 años, está destrozando social y económicamente al sur de Europa. Lo está destrozando y se están alcanzando unas cotas de paro alarmantes, como los más de 6.200.000 parados que hay en nuestro país, y está creciendo el nivel de empobrecimiento y de desigualdad entre la población de los países del sur de Europa. El movimiento sindical sabemos que esto se puede extender como una mancha de aceite desde el sur hacia el conjunto del continente si se mantienen este tipo de políticas. Y por eso nos movilizamos para que se haga ese cambio de rumbo, para que se cambien las prioridades.
han decidido combatir de manera exclusiva el déficit público a través del recorte del gasto social y del gasto público. Están fracasando en la lucha contra el déficit y por lo tanto hay que cambiar las prioridades. Hay que poner en primer plano a las personas. Son las personas las que merecen la atención de las instituciones europeas, del Gobierno de España, de los gobiernos autonómicos, y hay que empezar por aquellas personas que están en peor situación. En este momento hay en España más de 3.100.000 personas que están en el paro y no cobran ningún tipo de prestación económica. Por lo tanto, están en una situación rayana a la miseria. Y hay que resolver con urgencia esa situación, proteger a las trabajadoras y trabajadores en paro que no tienen ningún tipo de recurso y así al menos atenuar de manera urgente y en el corto plazo esa situación. Atender a los jóvenes. Mucho nos tememos que en la cumbre que se va a celebrar a final de mes se hable mucho de los jóvenes, como ya se habló hace un año en la cumbre anterior de los jóvenes, de definir un compromiso a favor de los jóvenes, compromisos de empleo, de formación, pero o cambian mucho las cosas o se acumulará una nueva frustración. Porque se habla mucho de los jóvenes y del paro de dientes afuera por parte de la Comisión Europea y de los gobiernos, pero de dientes adentro lo que mantienen como prioridad es el recorte del déficit. Y en este momento este ritmo atroz de recorte del déficit nos está llevando al empobrecimiento, está provocando unos niveles altísimos de paro y por lo tanto hay que cambiar de una manera radical la situación. Y en ese sentido vamos todos a una, todos los sindicatos europeos, pedir un compromiso por la recuperación económica, por la cohesión social, por resolver los problemas de la pobreza, por resolver los problemas de los jóvenes y de los parados no tan jóvenes. Todos vamos a una y esperamos que, al igual que tiene eco entre la población este tipo de demanda, se abra hueco este tipo de demanda a favor de la recuperación económica y del empleo en los gobiernos, empezando por el gobierno de nuestro país, en los gobiernos autonómicos y en las instituciones europeas. La próxima cumbre no puede ser una cumbre más donde se acumule una mayor frustración y se muestre de nuevo desinterés a la hora de la verdad en relación con el paro y los problemas de empobrecimiento que hay en Europa. Eso no lo podemos seguir consintiendo. Por lo tanto, digamos que también estas marchas, estas movilizaciones del movimiento sindical europeo pretenden ser un aldabonazo en las conciencias de los dirigentes de las instituciones europeas y de los gobiernos para que cambien el rumbo de su política y la pongan al servicio de las personas. Señor Méndez, disculpe. Tenemos que ponernos ya en la cabecera.